Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos ahora y en la hora y lo hacemos un poquito comentando, ¿no? Y mostrándoles también las imágenes de lo que es un Daniel Urresti ya liberado. Lo habíamos comentado, creo que fue el viernes, no este último viernes, sino el otro. Estuvimos con la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco. Creo que sigue siendo presidenta del Tribunal Constitucional. Obviamente nos contaba, ¿no?, de el fallo. No fue por unanimidad, hubo creo un voto en discordia, pero que finalmente definió la liberación de Daniel Urresti. Ella también fue clara respecto de que no era que lo declaraban inocente, sino que obviamente por unos errores, digamos, ¿no?, en la manera como se llevó el proceso, el tema de que si es que se podía aplicar esta famosa ley o no, ellos decidían, ¿no?, dejar sin efecto la sentencia de la Corte Suprema y finalmente lo que tocaba era la liberación de Daniel Urresti. Voy a comentar luego, primero vamos a escuchar, porque lo que es cierto es que José Luna Gálvez, ¿no?, lo presenta prácticamente como que el amuleto que finalmente lo va a hacer llegar a la presidencia de la República. Y sí es cierto, Daniel Urresti tenía un arrastre, incluso fue candidato presidencial y posteriormente candidato a la alcaldía de Lima, en la cual perdió, recordemos, con Rafael López Aliaga. Así que, no sé, eso de creer que porque ahora está libre y puede hacer campaña va a revertir un poco la posición en la cual se encuentra José Luna Gálvez, pues no sé qué decir. Lo que queda claro es que la gente, digamos, ¿no?, que siguió de cerca el caso Bustíos, recordará bien que no fue declarado inocente, por más que él diga lo que ahora van a escuchar, y se lo podrán refregar, porque si él va a entrar a la batalla política, primero para apoyar a José Luna, al dueño del partido Podemos Perú, que además está lanzando a la esposa de Daniel Urresti, ¿no?, como candidata al Senado, pues la gente que lo sigue podrá decir efectivamente ahora está libre, puede hacer campaña, pero la gente que lo cuestiona también le podrá sacar y refregar el tema de que nunca hubo una sentencia que lo declare inocente, porque la última sentencia que entró al tema de fondo lo declaró culpable. Esa es la verdad. Una primera instancia lo declara inocente, luego se va a una instancia superior y lo declara culpable. Esa fue justamente la sentencia que el Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto, pero repito, sin meterse al fondo del tema, a la culpabilidad o inocencia, sino en un tema de forma, decidir dejar sin efecto, repito, y obviamente lo que tocaba era la libertad de Daniel Urresti. No me gusta, la verdad, ¿no? No me gusta que, digamos, salga ahora a refregarle a la familia de Hugo Bustíos, el periodista de Caretas, asesinado justamente en la década de los 80, por el cual se le acusó a Daniel Urresti y también se le sentenció, repito, pero claro, va a levantar siempre, refregarle también en la cara a la familia de Hugo Bustíos, que ahí él está no porque se le haya declarado inocente, sino por la sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, la cancha está abierta. Nadie se podrá hacer la víctima y plantear un lloriqueo y decir, ay, Urresti, ¿no? Se le podrá decir, bueno, sí, Urresti, tú no fuiste declarado nunca inocente, y Urresti también podrá hacer campaña, como de hecho ya anunció la va a hacer con José Luna Gálvez. Yo no creo, la verdad, que vaya a cambiar, ¿no? No es un caballito de batalla, así que vaya a cambiar totalmente la torta. O sea, que ahora van a votar por Luna Gálvez porque anuncia que sería su ministro del Interior. Tampoco fue que haya sido exitoso en las gestiones que tuvo Daniel Urresti. Pero bueno, vamos a ver si es que podemos traerlo también a Daniel Urresti para conversar sobre su futuro político. ¿Y por qué tiene que estar pegado a José Luna Gálvez? ¿Hay carrera política para Daniel Urresti más allá de Podemos? ¿Qué fue lo que dijo el día de hoy en esta fotografía, ¿no? En el cual, porque además el provecho político que quiere sacar, yo me acuerdo de un Urresti, ¿no? Combativo, bravo, ¿no? Para la polémica. Yo no sé también cómo se presta para finalmente que su caso particular sea utilizado como José Luna ahí, padre e hijo, o hubo algún tipo de financiamiento, ayuda económica también para la defensa de Daniel Urresti. Por eso me gustaría preguntárselo. ¿Por qué ese apego con Luna, con los Luna Gálvez y Luna Morales? ¿Qué dijo, a ver, Daniel Urresti el día de hoy? Nunca hubo una prueba objetiva para que me condenen a prisión. Nunca hubo una sola prueba. Yo he estado cumpliendo prisión por el solo dicho de una
Esa es la primera parte, ¿no?, que insiste en su tema. Es cierto, ¿no?, lo de Vidal Sambento, ojos de gato, que él había tenido una declaración inicialmente, ¿no?, en el primer juicio que se le sentencia, en la cual no mencionó a Urresti, y es justamente más adelante, una segunda oportunidad, años después, que ya menciona a la figura de Daniel Urresti, y eso obviamente deviene luego en la sentencia que les he comentado hace instantes. Y luego la promesa, ¿no?, como diciendo, si este es la ficha ganadora, ¿no?, Luna Gálvez, el de Podemos, yo voy a ser ministro del Interior. Ay, vaya y pase, no es que nos moramos de gana de que sea ministro del Interior, sobre todo si es que eso trae el costo de un José Luna Gálvez como presidente de la República. A ver qué dijo. Y esperamos que podamos impulsar lo suficiente para que el 28 de julio de este año Perú pueda juramentar ante la presidencia, para que Pepe Luna sea presidente y el compromiso está hecho. Si Podemos Perú asume la presidencia, yo estaré honrado en ser el ministro del Interior. Bien, ahí estaban justamente las palabras de Daniel Urresti. A ver, nosotros habíamos preparado unos cuadros, no sé si los tenemos. ¿Sí? A ver, vamos a darle la bienvenida entonces a nuestro invitado. Trae la silla nomás, maestro. Si es que estamos un poco desorganizados, trae la silla, por favor. Pasa, por favor. Que entre justamente. Jaime, por favor. Jaime, nuevamente. Adelante, por favor. A ver, tenemos un poco, ¿no?, los cuadros que habíamos... lo hemos sacado de una columna de David Tuesta. Entiendo que él es del Consejo de Competitividad Fiscal, ¿verdad? En el cual obviamente nos va indicando cómo ha crecido, ¿no?, los sueldos, ¿ok?, en el Estado. La planilla por nivel de gobierno en millones de soles. Y ahí justamente se va mostrando el presupuesto inicial destinado a planillas. Pasó aproximadamente de 57.000 millones en 2019 a cerca de 94.000 millones en 2026. Si me pueden cerrar aquí, por favor. Luego, el presupuesto modificado confirma la misma trayectoria. Y luego también Jaime de Altaus en su cuenta de Twitter publicaba algo también vinculado, pero digamos, el comparativo en cómo han variado los ingresos formales en el Perú durante el 2025 y tuiteaba: esto es increíble, el sector público exprime y explota al sector privado, los sueldos en el sector público son más altos y crecen más que los del sector privado, que es quien lo financia. Los privados trabajan para los estatales para que los estatales ganen más. Y habla también del tema del CAS, ¿no?, algo que supone que era momentáneo, como finalmente ya se ha quedado como algo, digamos, regular, oficial, y los problemas que conlleva que aumente justamente la planilla del Estado, que además se vuelve un derecho adquirido, ya no te puedes tirar para atrás, y eso obviamente que en gasto corriente se te vaya buena parte del presupuesto, hace que finalmente no tengas la capacidad también de ir a atender los problemas de infraestructura, de proyectos que tiene nuestro país. Y eso obviamente yo lo combinaba, y por eso hemos invitado a Jaime Altaus con una columna que habías escrito para el diario El Comercio el sábado 28 de febrero, si no me equivoco, el parlamentarismo patrimonialista. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Cristian, muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos un poquito de qué va este concepto de el patrimonialismo, y luego esto, ¿no?, que finalmente no se lo asignas un poco a nuestro Congreso, el parlamentarismo patrimonialista. Bueno, el patrimonialismo fue un concepto acuñado por Max Weber, el sociólogo famoso de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, para designar principalmente aquellas monarquías absolutas en las que la propiedad del monarca no se diferenciaba de la propiedad del reino, del Estado. Digamos, su propiedad era la propiedad del Estado o viceversa, ¿no es cierto? Eso se ha extendido, por analogía, a situaciones actuales, en realidad le llaman neopatrimonialismo, ¿no? Okay. En las que la autoridad, digamos, o el funcionario o la autoridad usa o maneja el recurso público, la cosa pública, como si fuera propia, ¿no?
digamos, en lugar de darle un destino, pues de acuerdo a un presupuesto por resultados, en lugar de contratar a gente por el mérito y todo lo demás, pues usa esto como si fuera su propia chacra, digamos, su propio peculio. Y entonces contrata a sus amigos, a sus familiares, o distribuye, en fin, licencias como quiera. Eso es un poco el patrimonialismo que se confunde un poco pues con la corrupción, ¿no es cierto? En el caso del tema del Congreso, esto se puso de manifiesto de alguna manera en la elección de José Luis Balcázar, en donde se le ofreció a José Luis Balcázar, varias bancadas le ofrecieron el voto a cambio de que estas, digamos, mantuviera en sus puestos, en sus cargos a las personas que, a los ministros o jefes de autoridades, de jefes de institutos descentralizados que esos partidos, esas bancadas habían puesto, ¿no es cierto? Claro, en algunos casos los ministros pueden ser más o menos buenos, como por ejemplo la Denise Miralles, ¿no? Sí. Vinculada a APP y todo lo demás, pero en otros casos estos ministros o estos funcionarios ingresan al Estado de manera patrimonialista, es decir, a usar los recursos para su propio beneficio, o para contratar allegados, o para manejar el presupuesto en obras de maneras fraudulentas, de maneras corruptas, ¿no es cierto? Es decir, entran al Congreso para manejar el presupuesto, no para aplicar un programa, para desarrollar una reforma, para, en fin, hacer el bien, sino correcto, para hacer... Entonces, pero Jaime, digamos, ¿esto se ha iniciado con Balcázar o lo que tú dices es que con Balcázar se ha puesto de manifiesto? Finalmente ha quedado demostrado que así era como se venía manejando un poco en los últimos años. Bueno, en el caso del Congreso esto se ha ido agravando, ¿no? Se ha ido agravando. En realidad esto comenzó con los gobiernos locales en el fondo, ¿no? O sea, esa descentralización de todo. Claro, esta descentralización tan fuerte que hubo, que descentralizó a los gobiernos locales y regionales una serie de funciones y sobre todo la obra pública. Tú acá mencionas que del 3% de la obra pública pasaron a ejecutar casi el 70%. Así es. Antes, digamos, en los 90, hasta los 90, los gobiernos locales, no existían gobiernos regionales, solo ejecutaban más o menos el 3% de la obra pública. Ahora ejecutan locales más regionales casi el 70% de la obra pública, 65-70% de la obra pública. Es decir, ha habido una descentralización brutal de recursos a los gobiernos subnacionales. Es la mayor transformación del Estado que se ha producido en los últimos 50, 100 años, ¿no es cierto? Pero no ha sido para bien, porque esa descentralización en realidad ha sido un fracaso. Y lo que ha pasado ahí es que estos gobiernos locales y regionales. De hecho, los gobiernos regionales no cobran impuestos. Los locales cobran muy poco, casi no cobran. El predial no se cobra en ninguna parte, salvo en Lima, en unos distritos centrales, ¿no? Además, un poco distorsionado en algunos casos. Claro, entonces estos gobiernos regionales y locales reciben un montón de dinero del gobierno central, pero no hay una base de ciudadanos contribuyentes que fiscalicen a esa autoridad. Entonces esa autoridad es una suerte de reyesuelo, un pequeño dictador local, un señor feudal local que hace con esos dineros que le caen del cielo lo que quiere, en buena cuenta, ¿no? Los usa para darle obras a sus amigos, en fin, y administra, además, en el caso de los alcaldes, pues administra las licencias, administra todo el sistema pues de mafias que puede haber en la localidad, ¿no? Esos son regímenes patrimonialistas, en buena cuenta, ¿no? Okay. Entonces, esa modalidad, ese tipo de gobernanza, ese tipo de gestión patrimonialista, llegó al Ejecutivo con Pedro Castillo, claramente. Él llegó a nivel nacional la práctica que se desarrollaba a nivel local, ¿no es cierto? Y entonces llenó el Ejecutivo de gente que realmente entró para la suya, no para, digamos, desarrollar programas para la gente y todo lo demás, ¿no? Ok, pero a partir de ahí, una vez que Castillo se fue, ¿quiénes se han quedado? Porque claro, yo te plantearía, no es que un ministro llegue y finalmente pone solo a sus amigos. Ese ministro se debe a un líder de un partido que finalmente lo ha puesto ahí como parte de la negociación. Hablo de un Somos Perú, con una Patricia Lee, un César Acuña de Alianza para el Progreso, y que responde finalmente a una lógica partidaria que también tiene un correlato con los gobiernos distritales, provinciales y regionales. Claro, pues ya desde que se fue Castillo, en buena cuenta, y que subió Boluarte, ese sistema, digamos, patrimonialista a nivel del Ejecutivo lo maneja el Congreso. Esto pasó del Ejecutivo al Congreso. El Congreso son los partidos que están en el Congreso los que colocan, como bien dices tú, a ministros o a funcionarios, directores de oficinas,
Provías, por ejemplo, y cosas de ese tipo, o la Autoridad Nacional de Infraestructura, Sí. ¿no? Y entonces hay un cuoteo, ¿no? Estas instituciones para mí, estas para ti, y entonces es una suerte de parlamentarismo, pero clandestino, ¿no? En donde no se sabe qué partido ha puesto a quién. Correcto. El parlamentarismo es muy positivo. Explícanos un poco cómo es ese parlamentarismo que sí funciona, el que finalmente debería darse. Claro, el parlamentarismo en realidad es mejor que el presidencialismo, porque en el parlamentarismo, que funciona principalmente en Europa, el Congreso elige al jefe de gobierno, que es el primer ministro, de su propia mayoría. La mayoría del Congreso elige al primer ministro y pone a los ministros. Los ministros salen del propio Congreso, son congresistas, son diputados, senadores que entran y son ministros de un primer ministro que se eligió también por el Congreso. Entonces, por definición, el Ejecutivo tiene mayoría en el Congreso y por lo tanto la gobernabilidad está asegurada. Es decir, el gobierno puede hacer aprobar las leyes que necesita. Por eso es un sistema más eficiente que el presidencialismo, que en América Latina no ha funcionado, porque con frecuencia lleva a situaciones de confrontación de poderes que terminan pues en rupturas constitucionales y todo lo demás, como en el Perú nos ha ocurrido tantas veces, ¿no es cierto? Por eso, deberíamos ir a un sistema parlamentario. El problema es que no estamos, digamos, necesitaríamos un sistema de partidos muchísimo más funcional, ¿no? Para eso. Pero acá lo que funciona es lo mismo, pero de manera clandestina, oculta y vergonzante, diría yo, ¿no? Desvergonzada también. Sí. En el sentido de que, digamos, las bancadas, los partidos que están en el Congreso colocan gente, pero nadie sabe a quién han colocado. Es una cosa que no se conoce. Claro, como tú dices, no tenemos que bucear. Yo lo decía, ahora que están los nuevos ministros, tenemos que finalmente saber e empezar a investigar a quién responde. Así la es. cuota de quién es. A la cuota de quién es. No solo eso, ponen a lo que en Europa sería el primer ministro, porque el presidente, que es el jefe de gobierno, el presidente de la República ha sido puesto por el Congreso. No, así como también no, bueno, el caso de Boluarte no, ella estaba en la línea de sucesión constitucional, ella formaba parte de la plancha. Pero en el caso de Balcázar, él forma parte, y bueno, Gerí también, era un presidente elegido por el Congreso, como en Europa, como en los sistemas parlamentaristas. Claro, o sea, a partir de Gerí se ha dado un parlamentarismo real, digamos. Real, pero digamos... Soterrado, taimado, escondido, claro, clandestino. Jaime, déjame por favor, porque tenemos una nota de quiénes serían estos partidos, porque esto que tú planteas del parlamentarismo patrimonialista tiene también un correlato con esos partidos que tienen más gobiernos regionales, o sea, los que son más distritales y municipales. ¿Hay un correlato también? Hay un cierto correlato, claro, somos Perú, Alianza para el Progreso, básicamente. Ok, hemos preparado una nota al respecto, vamos a verla y volvemos con Jaime Althaus. Los partidos nacionales que están en todo el país y que además están haciendo campaña municipal, hay que decirlo, están privilegiados en el espacio parlamentario. Controlar ministerios que pueden rápidamente beneficiarlos con transferencias de presupuestos para obras que puedan en sus pequeños pueblos tener la posibilidad de hacer con eso campaña electoral. Dos opiniones y una medida para entender qué hubo detrás de la elección de José María Balcázar. Todo apunta a que el verdadero poder político en el Perú emana en aquellos alcaldes y gobernadores distribuidos en todo el país. Pero, ¿qué partidos tienen mayor presencia a nivel regional? En la cima del liderazgo hay un empate. Por un lado, Somos Perú, el partido de Patricia Aly y del expresidente José Gerí, tiene 5 regiones: Cusco, Loreto, Madre de Dios, Pasco y Cajamarca. Controlar ministerios que pueden rápidamente beneficiarlos con transferencias de presupuestos para obras que puedan en sus pequeños pueblos tener la posibilidad de hacer con eso campaña electoral y lograr, ya no hay reelecciones, pero sí sucesiones de los mismos partidos. Con la misma fuerza, Alianza para el Progreso, bajo el liderazgo de César Acuña, asegura 5 regiones: La Libertad, Tumbes, Ayacucho, Lima y el Callao. Los partidos nacionales que están en todo el país y que además están haciendo campaña municipal, hay que decirlo,
están privilegiados en el espacio parlamentario, donde está Somos Perú, por ejemplo. Fuerza Municipal, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Y Avanza País, los tres partidos que tienen más municipios en el país. ¿Avanza País también? Sí, tiene 100 municipios. Y si pasamos al nivel de municipalidades provinciales, Somos Perú nuevamente va a la cabeza, con 27 representaciones, mientras que APP lo sigue con 17. Con este anuncio de la primera ministra, toma fuerza o no la hipótesis sobre lo que motivó la última elección presidencial en el Congreso. Una lluvia de dinero caerá a 9 meses de las otras elecciones, las municipalidades y regionales. Ahí estaba la nota, Jaime, y justamente también en la columna de David, esta que comentaba, ¿no? Él escribe, mientras la planilla del gobierno nacional crece alrededor de 40% entre el 2019 y 2026, la de los gobiernos regionales prácticamente no se duplican. Claro, él dice que responde al peso de sectores como educación y salud, cuyas decisiones salariales se toman centralmente, pero se ejecutan a nivel subnacional. Entonces, digamos, claro, está bueno descentralizar, pero ¿qué tanto hay que repensar finalmente todo este sistema? Esto de darle tanto dinero a obras que no se ejecutan a nivel distrital, provincial y que pueden finalmente, conociendo un poco, ¿no?, la línea de estos partidos, buscar no mejorar la situación de los ciudadanos no alrededor del Perú, sino simplemente generar un clientelismo político que les asegure tener más poder, que va en la línea con luego tener una presencia en el Congreso y seguir destinando presupuestos a esas, ¿no?, a esas regiones y eso. Bueno, sí, pues efectivamente hay un clientelismo municipal también, por decirlo de alguna manera, ¿no? El Congreso aprobó hace no mucho tiempo una ley inconcebible que fue tremendamente criticada por el Consejo Fiscal, por el cual distribuyó 2 puntos adicionales del IGB a todos los gobiernos locales, que ya recibían 2 puntos del IGB, de los 18 que pagamos, 2 pasaban, ahora son 4, reciben 4 puntos del IGB. A gobiernos locales que no le rinden cuenta a nadie, porque ya no hay partidos políticos que los vigilen. Tampoco hay, como decía yo, ciudadanos contribuyentes que estén vigilando, digamos, preocupados por tener gente o representantes en el Consejo Municipal para vigilar el uso del dinero. Entonces, se está, digamos, alimentando aún más este patrimonialismo, que dicho sea de paso, que aquí este es otro elemento que hay que incluir en el análisis, y es que el problema acá es que la gente no puede prosperar, los emprendimientos no pueden prosperar en el mercado formal porque la formalidad es demasiado costosa, demasiado asfixiante. Entonces, ¿qué pasa? Capturan el Estado, capturan los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Porque ahí uno sí puede prosperar, uno puede mejorar, ascender social y económicamente, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos 20 años, digamos, en los gobiernos locales y regionales, que además han recibido, como te decía, un montón de dinero del gobierno central porque se ha descentralizado la mayor parte de la obra pública y en fin, y manejan una serie de... O sea, un sistema perverso que finalmente solamente garantiza el éxito o la ayuda para prosperar a los amigos del reyesuelo de turno. Así es, efectivamente. Y no solamente en la obra, en la administración de salud, de educación y todo lo más, en todo hay corrupción, ¿no? Que Fernando Sillonis te cuente... En ICA, finalmente, el tema de los brevetes, de los médicos, todo eso. Todo eso, pues él logró ordenar, introducir meritocracia, introducir orden, ¿no? Manejo, digamos... Pero Jaime, ¿eso le significó que lo saque de Fuerza Popular y se pelea a muerte con Keiko Fujimori? Eso es lo que cuenta Fernando Sillonis, que finalmente se peleó porque le mandó finalmente a una persona que le dijo que era de la bancada y le dijo, oye, pero tienes que sacarle a mi hija el brevete. Él no quiso y se ganó un pleito con Keiko. Sí, con esa persona, pero no con Keiko, es con esa persona, con esos congresistas, ¿no? Que yo sepa, con Keiko él no tuvo problema y Keiko jamás avaló esas actitudes, pero sí se peleó con estas gentes de la bancada que le exigían pues toda esta clase de componendas, de favores. Pero entonces, digamos, el filtro previo, porque de hecho se te coló varios malos elementos al interior de Fuerza Popular en el Congreso, que después los dejó finalmente en fuera de juego Fernando Sillonis, pero esa falta de filtro también parece que están en todos los partidos. Sí, en todos los partidos, claro, evidentemente. Es que el problema es que si tú tienes más de un 70% de informalidad, ¿no? Debido a una formalidad excluyente, tú no puedes acceder formalmente, no puedes crecer formalmente.
la formalidad, la informalidad funciona sobre la base no digamos, de un sistema moderno de mercado, de relaciones impersonales basadas en el contrato, sino sobre la base de redes familiares, redes amicales, redes partidarias, redes que en última instancia se convierten en redes de corrupción. Esto puede tener su origen en las comunidades campesinas, en donde ahí sí es perfectamente lícito y legítimo y es normal que las familias se preocupen, digamos que la reciprocidad familiar es el sistema que funciona, ¿no? Pero cuando eso se eleva a escala de un gobierno local y luego de un gobierno regional, cuando ese sistema de redes de apoyo familiar, de auxilio comunal, no sé, en donde que tiene que haber un límite en el cual la meritocracia prima por sobre la familiaridad y el amiguismo. Así es. No, claro, pero cuando ahí, no, pues ahí la cultura de que la familia es lo primero, cuando entra a gobernar un gobierno local, la familia es lo primero. Y eso se siente. La gente no entiende por qué el nepotismo es delito. ¿No entiendes? Porque culturalmente yo tengo que confiar, más bien tengo que atender a mis familiares. Pero ¿tú no crees que más que todo el tema de la familiaridad y el nepotismo, digamos, ha dado paso a más bien a la coima per se? Claro, no importa si es mi familiar o no, el tema es que me traiga finalmente una ayudita. Así es, cuando ese valor cultural se implanta en un gobierno local y o un gobierno regional, eso ya es corrupción. ¿Cómo se corrige eso, no? Porque al final dices, la receta es clara, desregulación profunda de las normas sectoriales, laborales y tributarias para conquistar una formalidad inclusiva. ¿Cómo es eso? Porque te dirán, pero vas a justamente desregular el tema laboral, que hay empresas que abusan de los trabajadores, etcétera. ¿Cuál sería justamente tu contraargumento simple frente a esos también cuestionamientos simples desde mi punto de vista también? No, el tema es que para que, digamos, las personas, para que las personas ingresen y puedan prosperar dentro de la formalidad, que reciban crédito, que puedan, en fin, prosperar, necesitan pues una formalidad simple, ¿no? Que la formalidad hay que desregular, hay que limpiar la cantidad de obligaciones, de leyes, de requisitos, de trabas que se ponen, y eso está también dentro de lo laboral. Lo laboral son 2.000 páginas de regulaciones laborales que nadie puede cumplir. Son costos no salariales muy altos, hay un tema de inflexibilidad muy grande. Entonces, esas cosas, digamos, pertenecían, no sé, al siglo pasado, pero ya, si tú quieres crecer como país y como empresa, necesitas tener un mercado laboral como es, por ejemplo, bueno, lo ideal sería, ¿no? Como es, por ejemplo, en Dinamarca, en los países nórdicos, que son... Una flexibilidad tremenda. Que son digamos, arquetipos de socialdemocracia, ¿no? Y sin embargo, es decir, de estado de bienestar. Y sin embargo, ahí tú puedes despedir a un trabajador sin expresión de causa, pero tiene un seguro muy bueno que además le da capacitación. Entonces muchos trabajadores incluso salen de un trabajo voluntariamente porque quieren recibir esa capacitación para recolocarse luego en otras empresas mejor pagadas, ¿no es cierto? Entonces es un sistema laboral muy dinámico en donde no hay desempleo porque hay libertad plena de trabajo, es decir, el trabajo no está rígidamente, digamos, regulado, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Jaime, una última, porque tú escribes al final, dices, no, meritocracia profunda en todos los niveles del Estado y reducción del gasto burocrático inútil. ¿Qué partidos la proponen? Yo te haría la pregunta, ¿no? Que más allá de la pregunta que tú haces, ¿hay alguno que hoy esté en el Parlamento que proponga algo así? ¿O todos los que están en el Parlamento son justamente también practicantes de este parlamentarismo patrimonialista? Yo creo que, bueno, de todos los partidos que están en competencia, los que tienen las propuestas más liberales, ¿no? Son Avanza País, sí creo, que no están en el Congreso. Carlos Espá. Y en segundo nivel, Fuerza Popular, ya un poco por debajo, por ejemplo, no entra al tema de la flexibilización laboral, no entran. Avanza País un poquito, también sí creo un poquito, aunque he visto que Carlos Espá lo ha negado, porque ya está haciendo política, ya está contradiciendo su propio plan de gobierno. No quiere sonar tan liberal tampoco. Ya está contradiciendo su propio plan de gobierno. ¿Y Renovación Popular? Renovación Popular tiene cosas positivas en lo que se refiere a reducción del tamaño del Estado, reducción del número de funcionarios, en alguna medida también reducciones impositivas, pero no entra el tema de la flexibilidad laboral, no entra el tema de la reforma laboral, que es fundamental. Correcto. Jaime Althaus, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Conoce la Honda CR-V Advance Hybrid, la SUV más reconocida de la marca, ahora con tecnología híbrida avanzada y una eficiencia que puede alcanzar hasta 80 kilómetros por galón para que cada trayecto rinda mucho más. Y solo durante marzo, en los Honda Days by BCP, llévate la Honda CR-V Advance Hybrid con financiamiento exclusivo del Banco de Crédito del Perú, con cuotas que van desde $646 o 2.169 soles mensuales. Ingresa hoy a www.autos.honda.com.pe o visita cualquiera de nuestros concesionarios a nivel nacional y descubre todo lo que la Honda CR-V Advance Hybrid tiene para ofrecerte. Vamos a la pausa y regresamos. Vamos a tocar el tema de Miraflores a propósito justamente de los reyesuelos. Venimos. NutriPoint, líderes en suplementación. Las marcas más vendidas a nivel mundial que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Creatinas, proteínas y vitaminas y con más de 30 tiendas a nivel nacional.